Bien, pues vamos a terminar este tema que nos queda muy poquito y empezamos ya con el tema 2. En todas las explicaciones del curso yo intento hacer una pequeña introducción histórica de las cosas porque creo que es interesante saber de dónde venimos, ¿no? Y cuáles han sido los inicios. Entonces el apartado que viene ahora es muy brevemente pues un resumen de lo que ha sido la historia de la telemática. ¿Ya se ha perdido el puntero? Bueno, os decía que cuando IBM definió su arquitectura SNA fue en el año 74 y podemos más o menos ubicar por aquellas fechas los inicios de lo que podríamos denominar la telemática, porque anteriormente había básicamente terminales tontos y muy poco más, ¿vale? Entonces, por eso empezamos un poco la historia en el año 75. Entonces, en esos primeros años, todo lo que existía se basaba en protocolos propietarios, la mayoría basados en los protocolos de IBM o en los de Digital, en los DECnet, y otros fabricantes se veían forzados a tener sus versiones de SNA o de DECnet para poder ser competitivos en el mercado de la telemática. No obstante, la mayoría de los fabricantes tenían su versión propia de SNA o de DECnet, dependía del enfoque del fabricante. Por ejemplo, aquí en el servicio de informática tuvimos muy en los orígenes un ordenador que tenéis por ahí en el pasillo, el Eclipse. El Eclipse es del estilo de Digital, de hecho el fabricante del Eclipse, Data General, fue creada la empresa por una segregación de empleados de Digital y Data General tenía su versión propia equivalente a lo que era el DECnet de Digital. Otros fabricantes, como por ejemplo Honeywell Bull, del cual también había aquí pocos años después un ordenador, un mainframe, y era de la línea de la arquitectura mainframe, pues tenía su versión del SNA de IBM, ¿vale? Por supuesto, cada uno la suya propia, todas propietarias. Y eso fue lo que dio origen, como decíamos, a la aparición de los protocolos OSI, etcétera, que comentábamos el otro día. Pero eso ya vino a partir de los años 80. A partir de los años 80 también empezaron a aparecer LANs propietarias, al principio propietarias, en el año 80 concretamente, y a partir del año 82 ya aparecieron las LANs estandarizadas del IE Cubo, Ethernet, Token Ring y Token Bus, una de la que seguramente muchos no habéis oído hablar porque ha sido muy poco extendida, ¿vale? Pero las más extendidas en aquellos tiempos eran Ethernet y Token Ring. Y entonces ya entramos en la década de los 80, ¿vale? Podríamos decir que el primer hito fue la aprobación del estándar Ethernet en el año 82 y aunque no es relacionado con telemática, pero sí es un hito importante y tiene mucho que ver con el desarrollo de Internet y de los protocolos TCP/IP, aparece el Unix desarrollado por la Universidad de Berkeley, el Berkeley Software Distribution, en el año 1983. Lo interesante de Unix de Berkeley es que era de libre distribución, era gratuito y que además incorporaba, a partir de ese año, del año 83, una serie de librerías de funciones denominadas sockets que permitían con bastante facilidad hacer programas que utilizaran los protocolos TCP/IP. Y venía con una implementación completa de todas las capas de los protocolos TCP/IP. En el año 84 se publicó el estándar del modelo OSI que comentábamos el otro día y empezaron a aparecer, pero con un goteo que duró muchos años, los protocolos que implementaban ese modelo. Los protocolos OSI, que decíamos que eran unos protocolos complejos, caros y poco fiables. Y eso fue lo que contribuyó en mayor medida a su fracaso. A pesar de ese fracaso, que se materializó unos años más tarde, pues al principio todo el mundo, sobre todo los gobiernos de los diferentes países, puesto que eran estándares de la entidad de normalización internacional, la ISO, pues todos los gobiernos de los diferentes países intentaban promover el uso de esos protocolos OSI. Y había ayudas gubernamentales, por ejemplo, en el caso de Rediris, subvenciones para la adquisición de software que implementara los protocolos OSI. Dentro de esa línea de que prometían futuro los protocolos OSI, pues el fabricante Digital apostó por ellos y anunció en el año 1987 que la siguiente versión de sus protocolos DECnet, que denominaría fase 5, le llamaban fases a las diferentes versiones, en aquel entonces estaba en la fase 4,
pues se anunció que la fase 5 sería ya totalmente compatible con los protocolos OSI. O sea, sería una implementación del fabricante digital de los protocolos OSI. Bien, en paralelo a ese desarrollo de los protocolos OSI, el mundo de TCP/IP, casi sin que nadie lo hubiera previsto, iba creciendo de manera natural por esa implementación de Unix y por la buena compatibilidad que tenía con las redes locales, especialmente con las redes locales Ethernet. Podríamos decir que el trípode en el que se basaron los desarrollos de muchas redes, sobre todo en universidades americanas en los años 80, era Unix, TCP/IP y Ethernet. Y poco a poco se fue desarrollando como el verdadero protocolo independiente de fabricante que en la práctica se podía utilizar, porque los protocolos OSI en muchos casos eran simplemente una entelequia, ¿vale? Entonces, por un lado teníamos TCP/IP como lo independiente de fabricante y una pléyade de protocolos propietarios de cada uno de los fabricantes. Y eso dio origen a lo que denomino, y se suele denominar así, la guerra de los protocolos, porque parecía que todo el mundo lo que tenía que soportar era cuantos más protocolos mejor. Por aquellos años, por los años 80, apareció un fabricante nuevo, del cual seguro todos habéis oído hablar, pero entonces era totalmente desconocido, que es Cisco, y una de las camisetas de publicidad que Cisco tenía, ponía por la parte de delante, otros hablan sobre ello, y por detrás Cisco lo hace. Y esa lista que veis, que ahora veis mejor, es la lista de los protocolos que llevaba escrita la camiseta de Cisco por detrás, donde podéis ver el primero de todos, TCP/IP, el siguiente, DECnet fase 4 y fase 5, o sea que implícitamente en la DECnet fase 5 estaban los protocolos OSI, y luego, salvo alguna excepción, como este de aquí, ¿vale?, todo lo que hay son protocolos propietarios. Veis protocolos de AppleTalk, de fabricantes que a lo mejor hace muchos años que no habéis oído hablar, o a lo mejor no habéis oído hablar nunca algunos, Banyan, Ungerman Bash, 3Com, Xerox, Apollo, otra vez Xerox, Chaosnet no sé yo ahora ni de quién es, SNA es la arquitectura de IBM de toda la vida, ¿vale? Algunos de los protocolos que aparecen aquí son estándar, algunos son propietarios, pero vamos, como veis la lista es bastante extensa. Digamos que era un plus de un fabricante de equipos de comunicaciones soportar cuantos más protocolos mejor, porque era lo que entonces se llevaba. A partir de finales de los años, o sea, a partir del año 90, las cosas empezaron ya un poco a tranquilizarse. El año 89 lo he destacado aquí porque es el año en que se estandariza FDDI, que fue la primera red de más velocidad que Ethernet, la primera red local. Bueno, perdón, existió una token ring de 16 megabits, pero bueno, de 10 a 16 era casi lo mismo, ¿vale? Entonces, FDDI es la primera red que realmente suponía un salto importante respecto de la velocidad habitual por aquellos años. Lo que pasa es que FDDI era una red extremadamente cara y muy poca gente podía hacer frente a instalar una infraestructura con FDDI, por eso fue muy poco popular durante toda su vida. Hoy en día ya nadie tampoco se acuerda de FDDI. En el año 90 aparecen los primeros conmutadores de red local. ¿Os acordáis que el otro día decíamos, la palabra conmutador es un poco desafortunada porque se puede utilizar en prácticamente cualquiera de los niveles OSI, excepto la capa 1, excepto el nivel físico, en cualquier otra capa se puede utilizar el término conmutador. Pero donde realmente aparecieron por primera vez y donde, por decirlo así, es más propio el término de conmutador es en el nivel 2, en el nivel de enlace. Los conmutadores LAN, cuando se dice conmutador LAN, implícitamente se está queriendo decir conmutador de nivel 2, de nivel de enlace. Y en el año 90 hubo un fabricante que es Calpana, que ya tampoco existe porque poco tiempo después lo compró Cisco, como lo ha hecho con muchas otras empresas, cuando ve una tecnología interesante coge y lo compra. Como entonces ya Cisco era bastante grande, pues podía darse ese lujo, ¿no? Entonces, en el año 92, creo, Cisco vio que lo de Calpana era interesante y dijo, pues me lo quedo, ¿vale? Pero inicialmente fue este fabricante, entonces muy poco conocido, el que tuvo la feliz idea de desarrollar directamente en el silicio de los chips, o sea, en el hardware, los algoritmos, que veremos en su momento, que desarrollaban los puentes transparentes. Hasta el año 90 la gente utilizaba puentes transparentes. Ya veremos cómo funcionan. Pues bien, a partir del año 90, ese mismo modo de funcionamiento, ese mismo algoritmo de los puentes transparentes, Calpana lo implementó en los chips. Y eso permitió hacerlo mucho más rápido y soportar muchas más interfaces simultáneamente. Y a partir de ahí, pues todos los demás, hasta hoy en día. El año 91 aparece el World Wide Web, que
evidentemente es el hito más importante en el desarrollo de Internet, aparte de los propios protocolos de base, TCP/IP. Y poco a poco, y sobre todo con esa aparición del World Wide Web, ahí sí que ya eso es la puntilla que le faltaba a OSI para morir, ¿vale? Y ya todo el mundo se vuelca de cabeza a TCP/IP. Todos los países, todos los gobiernos de los países y las redes financiadas por estos gobiernos, entre ellas Rediris, deciden abandonar la línea de OSI y ya también potencian el uso de TCP/IP, o por lo menos lo permiten. Rediris hasta antes del año 91 directamente es que no permitía el tráfico de TCP/IP. Os contaba cómo nosotros tuvimos que hacer ahí una historia rara de encapsular paquetes para poder, utilizando la infraestructura de Redis, salir a Internet a principios del año 91. ¿Vale? Pero poco después pues ya Redis decide permitir el tráfico TCP/IP en toda su infraestructura. Y eso mismo no era una idea original de Rediris, ni la una ni la otra. Eran directrices que venían de la Comisión Europea y de los gobiernos de los países por el tema de potenciar el desarrollo de los protocolos OSI. ¿Vale? Otro hito que destaco aquí también de esos años es la aparición del primer Unix para grandes sistemas, para mainframes, el AX370, o sea, era una implementación de Unix para la arquitectura 370, como os podéis imaginar por el nombre. Y en el año 95 apareció la primera versión de Ethernet de más de 10 megabits, que fue la Fast Ethernet. Cuando decimos Fast Ethernet, exactamente estamos refiriéndonos a un Ethernet de 100 megabits. ¿Vale? Uno diría, hombre, fast, vale, todas son fast, unas son very fast. No, no. La palabra fast en este caso se refiere a una velocidad concreta que son los 100 megabits, que fue la que apareció después de la Ethernet inicial de 10 megabits. Con la Ethernet de 100 megabits ya sí que la FDDI deja prácticamente de venderse, porque ya no aporta ninguna ventaja, es mucho más barata la Ethernet de 100 megabits. ¿Vale? Y la Token Ring, que hasta entonces más o menos había podido subsistir, pues también ya perece definitivamente por la mayor cota de mercado y por tanto mucho más competitiva productos de Fast Ethernet. Sí. Inicialmente iba por fibra, pero luego salió una versión por cobre que a veces se ha denominado CDDI, de copper, o sea, por cable metálico, que casualmente es de cobre, ¿vale? Pero podría ser de otros metales, o sea, por señales eléctricas, bien dicho, que se denominó CDDI, pero en realidad forma parte de FDDI, no es otra red diferente. Lo mismo que Fast Ethernet apareció en cobre y en fibra, ¿vale? Y de hecho, como ya veremos cuando lleguemos ahí, Fast Ethernet heredó o copió, mejor dicho, a nivel físico todas las características de FDDI. No rediseñó una red de 100 megabits, en realidad adoptó todo lo que FDDI ya tenía hecho a nivel de fibra y a nivel de cobre, cuando apareció en el año 95. ¿Vale? Lo que pasa es que la compatibilidad con la Ethernet de 10 megabits la hizo mucho más fácil de integrar. También es verdad que habían pasado ya 5 años o 6 años desde la aprobación de FDDI y los precios habían bajado, entonces todo junto hizo que Fast Ethernet se comiera completamente a FDDI. Y Token Ring, como digo, pues ya también desapareció. Token Ring fue una red promovida inicialmente por IBM y también fue un estándar del IE-Cubo. El IE-Cubo desarrolló varios estándares dentro de lo que se denominó el proyecto 802, por eso el estándar de Ethernet es 802.3 o el de FDI es 802.5. ¿Vale? Las redes inalámbricas son 802.11, las redes inalámbricas Wi-Fi que denominamos, no las redes Bluetooth. ¿Vale? Las redes Bluetooth son 802.15. Entonces, cada una de las tecnologías de red habituales, incluso las no habituales, es una decimal diferente del número 802, con la única excepción de precisamente FDDI, porque FDDI fue inicialmente un estándar del ANSI, ¿os acordáis? De la AENOR estadounidense, pero que nunca fue adoptado por el IE-Cubo como tal. Entonces se quedó como un estándar ANSI. Razones, pues no las sé. Razones habrá, pero las desconozco. Bien, y después entramos, a partir del año 95, en una época un poco turbulenta, porque aparece un competidor dentro del ámbito de las redes locales que se denominó ATM. ATM, las siglas significan modo de transferencia asíncrono en inglés. Y dicho muy brevemente, ATM era la tecnología que se suponía que iba a desarrollar lo que se llamaba la RDSI de banda ancha. Todos habréis oído hablar de la RDSI, ahora ya poco, ¿vale? Porque ya también es historia,
pero la RDSI de la que todos hemos oído hablar es la RDSI de banda estrecha. Banda estrecha porque estaba pensada en canales de 64 kilobits. Los canales de 64 kilobits son adecuados para voz y para datos. Bueno, para datos cuando no haya muchos datos, para datos de los años 80, que fue cuando se estandarizó la RDSI, ¿vale? Pero entonces se diseñó esa RDSI pensando para voz y datos y diciendo para vídeo, como el vídeo sí que inevitablemente requiere megabits por segundo, con canales de 64 kilobits no vamos a ningún sitio, pues vamos a desarrollar una nueva RDSI más potente que la vamos a llamar RDSI de banda ancha. Y esa RDSI de banda ancha fue precisamente ATM. O sea, es una tecnología que viene del mundo de las compañías telefónicas, de las PTTs que decíamos el otro día, ¿vale? Pero sin embargo hizo una incursión breve, pero importante, durante unos pocos años en las redes locales, porque se veía una tecnología tan potente o con tantas posibilidades de futuro que se pensó que todo iba a ir en esa dirección. Y entonces las redes locales se empezaron a desarrollar también utilizando equipamiento de ATM. A partir del año 95. Nosotros mismos tuvimos una red local basada en ATM durante unos años, porque en el año 86, en virtud de un acuerdo con la Generalitat y con Telefónica, conseguimos unos enlaces entre las universidades de 34 megabits. 34 megabits para aquel entonces era una velocidad muy alta, en red de área extensa, en WAN, ¿vale? Pero era una velocidad difícilmente encajable para tecnologías de red local, porque tienes Ethernet a 10 megabits o Fast Ethernet a 100 megabits o FDDI, pero no tienes una red local que funcione a 34 megabits. Y entonces la única manera de poder utilizar esos enlaces de 34 megabits que nos daba gratis la Generalitat no los daba gratis, pero Telefónica se lo cobraba a ella, ¿eh? Entonces era utilizando ATM. Y tuvimos que montar una infraestructura ATM que además, como uno de esos enlaces de 34 megabits iba al campus de Vera, de la Universidad Politécnica, pues fue la primera infraestructura ATM interuniversitaria en España, porque había alguna universidad en España, concretamente la Politécnica de Cataluña, que ya tenía una red local basada en ATM, pero no había ninguna interconexión de más de una universidad con ATM, y por lo menos en ese momento nosotros fuimos pioneros. Pues bien, os cuento todo esto porque ATM se prometía como el futuro. Alguna gente pensaba que Ethernet no iba a continuar porque todo iba a evolucionar en esa dirección, pero sin embargo la historia demostró en pocos años que no era así. Fast Ethernet tuvo a continuación en el año 98 una secuela que fue la Gigabit Ethernet, que era nada menos que 10 veces más, o sea, era otro salto importante respecto a lo que era Fast Ethernet. Además, en el año 97 se aprobó una cosa muy importante que era la transmisión Ethernet Full Duplex. Hasta ese momento, la transmisión Ethernet funcionaba con el mecanismo que a lo mejor todos habéis oído hablar de las colisiones. Cuando se utilizan colisiones, ya lo veremos cuando lleguemos a ello, inevitablemente la transmisión es half duplex, solo puede estar transmitiendo uno, los demás tienen que estar escuchando, ¿vale? En cambio, se desarrolló una variante de Ethernet que ya permitía la transmisión full duplex y que se estandarizó en el año 97. En realidad se comercializó como 2 o 3 años antes, o sea, ya a partir de que existió Fast Ethernet ya había versiones de full duplex, pero eran propietarias, ¿vale? La versión estándar apareció en el año 97. Y esto también contribuyó a la desaparición de ATM. Como cuestión colateral, por aquellos años también ocurrió que en el año 98 el que había sido un fabricante líder de informática digital, para que os hagáis una idea, el Unix se desarrolló en ordenadores de Digital inicialmente. O sea, los primeros ordenadores que corrieron Unix fueron ordenadores de Digital, ¿vale? Bueno, pues Digital, que lo había sido todo en cuestión de informática, en unos años fue a la quiebra y fue comprada por Compaq, que a su vez también unos años después fue a la quiebra y fue comprada por HP, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿vale? Entonces ahora Digital pertenece a Compaq, que pertenece a HP. Bueno, como os digo aquí, ya en tan solo 5 años, o sea, en el año 2000, ya nadie se planteaba montar una nueva red local utilizando ATM, porque ya todo el mundo optaba por Gigabit Ethernet. Y durante esos años era curioso porque, por ejemplo, en las reuniones de las jornadas de Rediris del año 99 o del año 2000, de las charlas que había, siempre había 2 o 3 charlas que eran la historia de una universidad, cómo había migrado de ATM a Gigabit Ethernet, ¿vale? O sea, lo típico era migrar de ATM, o las que tenían FDDI, las pocas que habían tenido el dinero para comprar en su día una FDDI, pues cómo migraban de FDDI a Gigabit Ethernet. Bueno, aquí os he puesto una frase que está sacada de un libro, porque
me resultó curiosa. Si la leéis de manera un poco sutil, no demasiado sutil, llama inútiles a los que participan en los foros de estandarización. Dice, en sus inicios las redes IP fueron guiadas por un conjunto reducido de individuos competentes. Por el contrario, es decir, los estándares ATM están desarrollados por gente incompetente, viene a decir, ¿vale? Están siendo definidos en el Fórum ATM, que era un fórum desarrollado, un ente desarrollado por los fabricantes de equipamiento ATM para estandarizar las cosas de ATM antes de que fueran estandarizadas por la ITU, ¿vale? Y dice, en el Fórum ATM por un gran número de empresas con intereses mutuamente incompatibles, no todas las cuales tienen experiencia en construir y operar redes ATM. Y esto es muy típico también en los foros de estandarización de la ITU y de la ISO. Muchas veces las decisiones se toman por razones políticas o de equilibrio entre los fabricantes y la gente que está allí son los representantes de su empresa y van a defender los intereses de su empresa. Esto es justo lo contrario de lo que suele ocurrir cuando en los foros de Internet se decide sobre el nuevo estándar, por ejemplo, de IP versión 6, donde, para empezar, la gente va muchas veces a título individual. Participa sin necesidad de ser miembro de ningún club ni de pagar ninguna cuota. Y cualquiera puede participar sin necesidad incluso de estar en esos foros, por listas de distribución, por mecanismos de videoconferencia, etc. Entonces, realmente lo que se valora es la importancia que tienen las aportaciones, no el equilibrio político entre las diferentes fuerzas, ¿vale? O a veces, en el caso de la ITU o la ISO, los lobbies que se hacen entre los posibles votantes para poder asegurar que la votación va a salir a favor de tu opción, ¿vale? De todas estas historias también tenéis algunas anécdotas en el libro de Tannenbaum. Cuando va explicando las cosas, pues os va contando un poco a veces por qué determinadas cuestiones se han decidido de una manera y no de otra, ¿vale? Y que muchas veces las decisiones no han sido por motivos técnicos, sino por otro tipo de razones, o a veces directamente por incompetencia o desconocimiento de la gente que estaba implicada en esos comités, ¿vale? Incluso a veces decisiones de protocolos que a la hora de implementar se ha visto que aquello era imposible, que no podía ser, ¿vale? Bueno, y luego pues pasamos ya a la década del año 2000, esta es la última que vamos a ver, ¿vale? Donde se desinfla la burbuja de ATM, se extiende ya el uso de TCP/IP no solo para todas las cosas que en principio se había previsto, sino incluso para aquellas para las que no se había previsto, por ejemplo para telefonía. ¿Os acordáis el otro día que os mostraba la figura aquella del reloj de arena, donde empieza a aparecer muchos protocolos en las capas bajas, muchos en las capas altas, pero en las capas intermedias solamente uno o dos? Entonces, en algunas veces en las reuniones de Internet, la gente que suele ir con vestimenta bastante informal, no suele ir de traje y corbata, pues lleva camisetas con diferentes eslogans. Y uno de los eslogans que suelen llevar pone IP sobre cualquier cosa, en inglés IP over everything, queriendo decir que IP se adapta a funcionar sobre Ethernet, sobre redes inalámbricas, sobre redes de cable, sobre redes de satélite, sobre lo que quieras, ¿eh? En parte gracias a que, acordaros que el modelo TCP/IP ignoraba la capa física y eso le permite ser bastante versátil en esa parte. Eso era históricamente una de las virtudes que tenían los protocolos TCP/IP. Pero el hecho de que hayan aparecido en el nivel de aplicación otros protocolos no previstos, como por ejemplo la telefonía y la videoconferencia, pues ha hecho que la gente le haya dado la vuelta al eslogan y en vez de decir IP sobre cualquier cosa, también había otro eslogan que era cualquier cosa sobre IP, ¿vale? Entonces era un poco el complemento del primer eslogan. Bueno, como digo, Ethernet ya queda como reconocida la única opción en red local, ya nadie utiliza otras cosas, ni toca en ring ni demás. Pero no solo eso, sino que Ethernet empieza a extenderse también en red de área extensa. Si miráis, por ejemplo, los estándares de Ethernet, los documentos, que de hecho están disponibles y son de libre distribución, os lo podéis bajar todos y si en una noche de insomnio no sabéis qué hacer, pues os empezáis a leer uno, seguro que os dormiréis enseguida, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, si uno va a ver cosas concretas, se da cuenta de que en Fast Ethernet la distancia máxima de un enlace son 2 kilómetros. Que era la misma que en Ethernet de 10 megabits, porque 2 kilómetros era la distancia máxima admitida de forma estándar como de una red de campus, ¿vale? Como una red local. Sin embargo, en Gigabit Ethernet ya aparecen enlaces de 10 kilómetros y de 40 kilómetros. Y hay sistemas propietarios que llegan más lejos. Incluso con repetidores puedes llegar a una distancia ilimitada, ¿vale?
Entonces, esto indica que Ethernet ya no solo aspira a ser la única candidata en redes locales, sino también una competidora en redes de área extensa, en redes WAN. Y de hecho hoy en día es la tecnología más utilizada también en redes WAN, en las modernas, en las que vienen un poco de atrás, llevan otras tecnologías más antiguas, pero en las modernas ya se suele utilizar también Ethernet. Por ejemplo, Rediris en toda su infraestructura a nivel de toda España utiliza enlaces Ethernet exclusivamente, ¿vale? Y estamos hablando de, evidentemente, distancias muy grandes. Bueno, por supuesto, en esta década aparecen las redes inalámbricas, tanto a nivel de red local como a nivel de red de área extensa, con las tecnologías de telefonía móvil celular. Y luego, para terminar este apartado, pues os he puesto, como a mí me gusta poner las cronologías, ¿vale? Está muy pequeñita, pero es así, ¿vale? Y empieza, como veis, en el año 60. Yo os he empezado mi historia anterior aquí, más o menos, con el anuncio de SNA por parte de IBM. Bueno, hay algunas cosas que venían de atrás, ¿eh? Empezando en lo que sería la prehistoria, al principio de los años 60, ya hubo unas discusiones sobre las redes de conmutación de paquetes, que fueron lo que dieron la base para lo que luego fue Internet, ¿vale? Pero como de esto vamos a hablar más en detalle cuando hablemos de los orígenes de Internet, y eso ya será en el curso después del verano, pues por eso no me he querido ahora extender en ello, ¿vale? Pero ahí tenéis algunos hitos, algunos los hemos comentado ahora, otros los comentaremos en otro momento. Por ejemplo, esta de aquí, Alohanet, fue la primera red inalámbrica que existió. Se desarrolló en las islas, en Hawái, para interconectar las islas, y funcionaba a la increíble velocidad de 9,6 kilobits por segundo, ¿vale? Pero es que entonces 9,6 kilobits por segundo daban para mucho, ¿vale? Pensad que nosotros la primera conexión, esa que os puse de los encapsulados con Internet, la hicimos a 9,6 kilobits por segundo. Y eso conectaba a toda la Universidad de Valencia. Pero claro, entonces no había web, no había fotografías, no había vídeo, ¿vale? Solo había texto ASCII simple y eso cunde mucho. Si uno se tiene que leer un texto a 9,6 kilobits por segundo, tiene que leer deprisa, ¿vale? Lo que tenéis aquí marcado en amarillo son hitos que corresponden a la Universidad de Valencia o a Rediris, ¿vale? Digamos, son hitos de ámbito local o regional.